Muchas gracias, Dios, por la disposición de Alejandro. Muchas gracias por su hambre de ti, por las ganas de aprender más. Te pedimos que en este tiempo tú nos hables a través de sus palabras, que nos pongas receptivos y podamos captar todo lo que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Gracias por Alejandro, bendícele. Amén. No, yo creo que está bien. Voy a quitar esto. Buenos días a todos. ¿Se oye bien? Bueno, pues me ha tocado predicar sobre Amós. El nombre de Amós significa el que lleva la carga. Un nombre muy adecuado para un profeta, ¿verdad? El que lleva la carga lleva el mensaje de Dios y generalmente no va a gustar. Bueno, la verdad que el mensaje que traigo hoy va un poquito más en la línea del lema del año pasado, reconciliados con Dios, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, me gustaría empezar diciendo quién fue Amós. Amós fue un profeta que llevó a cabo su ministerio en el siglo VIII a.C. Reinaba en Judá el rey Uzías y en Israel el rey Jeroboam II. Y bueno, aunque Amós era del sur, del reino del sur, su ministerio profético lo desarrolló en el reino del norte, en Israel. Y su mensaje fue denunciar la corrupción de los poderosos y la injusticia social. La verdad que es un tema muy adecuado para nuestro tiempo, ¿verdad? El libro de Amós, como sabéis, pertenece a los 12 profetas menores, menor por su poca extensión, son solo 9 capítulos, no porque sea menos importante. Amós fue el primer profeta escritor, el primero en plasmar sus profecías en un libro, el libro del mismo nombre. Bueno, él o sus discípulos, porque partes del libro de Amós están escritos en tercera persona, entonces eso ya nos habla de que no era él mismo el que lo estaba escribiendo. Pero bueno, el valor, el significado es el mismo. Y vamos, fue el primer profeta con nombre de profeta, pero no significa que no hubiese habido profetas antes que él, ¿verdad? Hubo profetas antes que Amós, como Moisés, Josué, Gedeón, y otros como Natán, Elías o Eliseo, que ni siquiera tienen un nombre, tiene un libro con su nombre en la Biblia, ¿no? En el caso de Amós, ni siquiera se relata el llamamiento como profeta. Solo sabemos lo que dice en Amós 7:15, Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Sabemos que Amós lo hizo. Y cuando decía profeta, es, por lo menos en el sentido en que pudiera entenderse este término en la antigüedad, porque de hecho la palabra profeta en la religión cananea de Baal, por cierto, religión que profesaban la mayoría de los israelitas en ese tiempo, lo como ha dicho Juan Ángel, adoraban a Baal, también a Yahvé, pero tenían a Baal. Pues estos usaban el término nabí o vidente, que luego parece ser que con el tiempo fue cuando derivó en el nombre de profeta. No es de extrañar que cuando fue Amós delante del sacerdote Amasías en el templo de Betel, me puedo imaginar a Amasías con sus vestiduras sacerdotales, impecable, oliendo incluso a incienso de templo, y al otro lado Amós, ¿no?, que era un pastor de ganado, pues con una vestidura sencillita e incluso oliendo a estiércol de vaca, ¿no?
No es de extrañar que se ofendiera Amós, se adivinan las palabras cuando le dice a Amasías: vidente, vete y huye a tu tierra y come allí tu pan y profetiza allí. Y Amós le respondió: no soy profeta ni hijo de profeta, soy conductor de bueyes y me dedico a la recolección de higos silvestres. Parece ser que este incidente no sentó muy bien a un hijo de Amasías, porque según el libro apócrifo Vida de los Profetas, Amós murió a consecuencia de una herida que le produjo en la cabeza de un golpe que le propinó este hijo de Amasías, y murió poco después al llegar a su tierra. Me gustaría explicar un poco el contexto histórico en el que profetizó Amós. Como sabéis, Israel, cuando murió Salomón, se dividió en dos partes, el norte con 10 tribus y el sur con las tribus de Judá y Benjamín. Después de 2 siglos de guerra, ya durante Jeroboam II, el país gozaba de calma y de prosperidad. La amenaza mayor en ese tiempo, que era Asiria, todavía estaba ocupada en sus propios problemas. Ya le daría problemas a Israel más tarde, pero de momento, políticamente, con Jeroboam II había reconquistado territorios en Transjordania, las fronteras se habían ampliado hasta el Mar Muerto, y desde un punto económico el comercio funcionaba muy bien. Claro, no había amenaza internacional y entonces pudieron desarrollar el comercio. Era, un tiempo que dice Amós que se reflejaba en la construcción de lujosas casas y hasta de un esplendoroso palacio. Claro, muchas veces a costa de los más pobres. Y claro, este bienestar se lo atribuían a Dios, que debido a sus impecables cultos y como eran el pueblo del pacto, Dios tenía la obligación de bendecirles. Dios no puede quebrantar el pacto. Me gustaría leer en Éxodo 19, del 5 al 8. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaseis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. En 24:7 de Éxodo también. Y Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Seguimos un poquito más adelante. En Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Bueno, pues parece ser que se habían olvidado de cumplir su parte del pacto. Dios era el Dios del pacto y estaba obligado a bendecirlos, pero ellos se ve que no. Se olvidaban de cumplir su parte y de las consecuencias que acarrearía dicha desobediencia. Y Amós fue el que se encargó de recordárselo. Durante el reinado de Omri, me suena muy raro, Omri, no sé si lo pronuncio bien, había llegado el culto a Baal a Israel. Dice la palabra que Omri hizo lo malo ante los ojos de Yahvé, provocando a Yahvé, Dios de Israel, con sus ídolos vanos. Esto lo puedes leer si quieres, en Primera de Reyes 16:27. Claro, no es que antes de Omri no hubiese habido adoración a otros dioses, porque como dice Amós, en Amós 5, 25, 26, voy a leerlo.
Me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kiún, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea que no es que hubiera llegado la adoración a otros dioses en ese momento. Ya lo llevaban ya de serie. Pero el sumum de la idolatría llegó a Israel con Acab, un hijo de Onri, quien se casó con Jezabel, hija de Ezbaal, rey de los Sidonios. Por cierto, yo estuve hace unos años por Sidón y da miedito pasar, ¿eh? Parece ser que las cosas no, como si no hubieran cambiado mucho por allí desde los tiempos de Israel y de Amós. En fin, eso es otra historia. Ya os la contaré algún día, si queréis. Acá directamente, después de su matrimonio con Jezabel, se fue a servir a Baal, se postraba ante él y hasta le hizo un templo en Samaria con su altar dedicado a Baal. Luego más tarde, bueno, pues los reyes que le sucedieron, pues no lo hicieron mejor que él, excepto Jehú, que dice que hizo una limpieza del culto a Baal. Esto viene relatado en 2 de Reyes 10, del 18 al 28. Pero dejó en pie los becerros de oro de Betel y Dan. Esto me recuerda una historia que me contaron hace un tiempo de unos hermanitos que se convirtieron, debían ser de Zaragoza y tenían una medallita de la Virgen del Pilar, ¿no? Como buen zaragozano, como buenos zaragozanos. Y entonces, cuando se convirtieron, pues resulta que vinieron muy contentos, fueron muy contentos, y dicen, mira, hemos fundido la imagen de la Virgen y nos hemos hecho nuestros horóscopos. O sea, este Jehú se ve que tampoco lo había entendido mucho. El libro de Amós comienza con juicio a las naciones a causa de los pecados hacia Israel. Dice en repetidas veces, por 3 pecados de Siria, de Filistea, de Fenicia, de Edom, de Amob y de Moab, y por el 4º no revocaré su castigo. Lo dice varias veces, ¿no? Esto de y por el 4º a mí me habla de la misericordia de Dios, ¿no? De cómo nos da una y otra oportunidad. Y luego cuando recibas tu castigo, es que no ha sido a la primera de cambio, es que el Señor ya te ha advertido anteriormente, ¿no? El Señor es misericordioso. Las advertencias no solamente iban hacia los pueblos que rodeaban a Israel, también iban hacia Judá y hacia Israel. Por 3 pecados de Israel y sobre el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Amós les anunció que todos estos juicios iban a venir para Israel. Claro, no vino en ese tiempo, en ese momento. Vino más adelante. Hubo 2 deportaciones. Primero de Israel, a causa de los asirios, y luego hubo una posterior con los babilonios, ¿no? De Judá. Anunciaba Amós, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Y sucedió así, siguieron profetizando, advirtiéndoles de lo mismo como los profetas que surgieron después de él, como Oseas, Miqueas, Isaías. El juicio vendría y lo haría sin demora. Y además de la mano de un enemigo que vendría de todos los lados de la tierra. Esto dice en 3:11. Y serían llevados al cautiverio. Dice, he aquí vienen sobre vosotras vacas de Basán. Se refiere a vacas gordas, vacas prósperas. Días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Amós 4:2. Pero es que estaban tan convencidos de que eran el pueblo del pacto y que hacían tan bien las cosas. Mira lo que dice en Amós 5, del 18 al 20. Yo voy a leer una parte. Ay de los que desean el día de Jehová,
¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Qué fuerte. Mucha gente dice, bueno, yo mismo lo digo, que venga pronto el Señor. Pero yo me pregunto, ¿de verdad quiero que venga? ¿Estoy preparado? Si el Señor viene hoy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me llevará con Él? Quiero pensar que sí. Claro, hace unos años hicimos una oración entregándonos al Señor y ya a partir de ese momento tenemos el cielo ganado, ¿no? ¿No es así? Dice, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no se acercará ni nos alcanzará el mal. Amós 9:10. Uf. Ojo, que yo no estoy diciendo que no haya que entregarse al Señor, ¿eh? Eso por supuesto que sí. Y si no lo has hecho, te recomiendo que lo hagas cuanto antes. Pero si te entregaste al Señor y sigues con tus pecados de siempre, y llevas años y no te los has conseguido despegar, y sigues cayendo en las mismas cosas una y otra vez, estoy hablando de mí, ¿eh? Bueno, mientras sea una lucha, no vamos mal, ¿verdad? Porque si nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Pero si conviertes tu pecado en algo habitual y además lo banalizas o lo normalizas y te justificas diciendo que son otros tiempos, la situación de hoy no es la misma que en los tiempos bíblicos, la Biblia se escribió hace muchos años, pero yo voy al culto todos los domingos. Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de vuestros instrumentos. Amós 5, del 21 al 23. Poniendo esto en contexto, Jeroboam I había desarrollado lugares de culto alternativos a Jerusalén, en Dan y en Betel. Pero en vez de ser usados estos templos para dar gloria a Dios, lo hacían para agradarse a ellos mismos. La perversión había llegado a tal punto que en sus templos, supuestamente dedicados a Jehová, practicaban la prostitución y la homosexualidad ritual y se entregaban a los placeres sexuales. Por otro lado, había gran injusticia social y dice que aumentaban el precio del grano de modo que los más pobres tenían que vender la tierra de sus antepasados, aquellas tierras que supuestamente debían de recuperar en el año 50 jubileo, ¿no? Pero que aquí parece ser que no se daba. Si no podían pagar, incluso tenían que venderse como esclavos, que también estaba advertido que ningún israelita podía ser esclavo de su hermano. Todo esto para pagar las deudas. Esto está, por si lo quieres leer, en Levítico 25, del 8 al 14, lo de los 50 años de jubileo y lo de no ser esclavos, no tener como esclavos a sus hermanos israelitas, en Levítico 25, del 35 al 40. Amós denunciaba esto. Decía, mientras todo esto ocurría, los poderosos dormían en camas de marfil. Ante todas estas injusticias decía irónicamente Amós, id a Betel y prevaricad, aumentar en Gilgal la rebelión, y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos, y ofreced sacrificio de alabanza, y proclamad y publicad ofrendas voluntarias, pues eso es lo que os gusta. Amós 4:4. Insisto, me incluyo a mí cuando digo estas cosas, ¿eh? ¿No es así como nos comportamos nosotros a veces? Venimos al culto, alabamos con pasión,
entregamos nuestras ofrendas, tranquilizamos nuestras conciencias. Y luego, cuando salimos de la iglesia, volvemos a nuestra vida en el mundo como otro más del mundo. En muchos casos ni siquiera saben que somos cristianos. Vamos, es que ni se lo imaginan. Me gustó mucho la ilustración que hizo Noelia el otro día sobre el barco que va sobre la superficie, pero no se sumerge como un submarino. Y de cómo es necesario ir achicando el agua, porque si no se va metiendo dentro del barco y se hunde, ¿no? Y yo añadiría que a veces ese agua se queda estancada en la bodega del barco y con el tiempo se pudre y huele mal si no se limpia. Pero Alejandro, esto era para Israel, por los pecados de idolatría, de desobediencia. Bueno, si creemos lo que dice la Escritura es cierto, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1, 8 y 10. Y ahora voy a leer Gálatas 5, del 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hay que coger aire para decir toda esta lista, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros no somos así. Esto es para los demás. No miramos a ninguna persona que no es ni nuestra esposa o marido con deseo. No miramos pornografía, ¿verdad? Nosotros no. Mira, me gustaría leer brevemente un artículo de un diario digital que me quedé asombrado. Accesibilidad, asequibilidad y anonimato. El consumo de pornografía se dispara entre los jóvenes y entre los adultos. El teléfono móvil y sus posibilidades han incrementado el acceso a la pornografía desde edades tempranas. En los últimos años se observa un incremento del uso de la pornografía en los adolescentes. El primer contacto se adelanta a edades precoces como la niñez, estabilizándose en la adolescencia. Este incremento, dicen desde The Family Watch, se puede explicar por la teoría AAA, accesibilidad, asequibilidad y anonimato, de la pornografía en Internet. Los autores de este estudio consideran que la paulatina aceptación del uso de la pornografía ha llegado a ser un fenómeno normalizado en nuestra cultura, donde la facilidad de acceso que ofrecen estos portales, especialmente desde el móvil, ha llegado a unas tasas de consumo que oscilan entre el 50,7% y el 67% en nuestros jóvenes. Y seguimos con los yo no. No nos enfadamos hasta que se nos hincha la vena del cuello cuando se nos cruza otro coche de golpe o nos pita. Chus me está mirando, diciendo Alejandro. No envidiamos a nuestro hermano que ha prosperado en algo. Por cierto, prosperidad y fe no van de la mano, ¿eh? El hermanito de África que no tiene nada no significa que haya cometido ningún pecado para estar así. En cambio, Dios le bendice igualmente, espiritualmente, aunque igual no le bendice de momento con riquezas. No criticamos a nuestro hermano a sus espaldas, nunca nos emborrachamos, no somos idólatras,
Claro, no ponemos otras cosas por encima de Dios. No somos orgullosos ni altivos o cualquier otro no que tú sabes. En palabras no mías, sino del apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. El libro de Amós finaliza con un rayo de esperanza. Voy a leer en Amós 9, del 11 al 15. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová que hace esto. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas, beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Claro, esta profecía yo creo que no se ha cumplido todavía. Israel fue llevado al cautiverio, poco tiempo después fue Judá también. Después de la resurrección de Cristo, en el año 70 el ejército romano aplastó una rebelión que destruyó Jerusalén y el templo y fueron dispersados por todo el mundo. Hay algunos que creen que el actual Estado de Israel es el cumplimiento de esa profecía, pero yo creo que eso es prácticamente imposible de saber. Fueron dispersados, no se sabe a dónde. El que diga que es descendiente de aquella tribu es como el que diga que es descendiente de los primeros cristianos, que eso es muy difícil de saber. Así que yo creo que esta profecía es más bien para el final de los tiempos y es para nosotros, para los que hemos creído en Cristo y seremos justificados por su gracia. Como decía, el capítulo 9 deja un mensaje de esperanza porque Dios es quien tiene la última palabra. Todo el proceso por el que hizo pasar a Judá y a Israel era con el propósito de purificar, de limpiar y preparar el camino para la venida de Cristo. Dice, como hemos leído en Amós 9:11, levantaré el tabernáculo caído de David, es decir, a su descendencia, a Jesús. Dios tiene también un propósito con nosotros, que aunque estemos sometidos a diversas pruebas y estemos batallando contra el pecado, al final el premio, como dice Santiago, es la corona de vida. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. En palabras del autor de Hebreos, en 12, 1 y 2, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Y todo esto para qué? Pues para guardarnos sin mancha del mundo, para que, como dice el lema de este año, podamos ser embajadores de Cristo. Y eso es todo lo que tenía que traer hoy. Me gustaría orar para terminar. Señor, bendito sea tu nombre. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra esperanza, Señor.
Sabemos, Señor, que no somos justificados, Señor, por lo bien que lo hagamos, Señor. Porque somos pecadores, Señor, bendito Dios. Somos justificados por gracia, Señor, porque tú nos miras con misericordia, con amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a conducirnos en todo este tiempo de peregrinación como dignos hijos tuyos, Señor, guardándonos sin mancha del mundo, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Alejandro.